Ahí está grabando. Sí, dame un segundito ya. Tranquilo. Ay, yo creo que este modelo lo podemos poner en un anexo para que se vea bien porque es que no se entiende nada. Listo, profe. Bueno, pero vamos Estoy tomando primero. nota. Todo esto ya lo habíamos mirado. Tomar nota. Anexar. Anexo el modelo de dosis. Yo creo que estas preguntas las podríamos poner también en un... Ok. Colocar las. En otro anexo. Y saben que hay que ponerle la numeración a todo esto. Hay que hacer una tabla de contenido porque esto está... Así se enreda uno mucho. Colocar las. Una tabla de contenido y numerar los títulos. Ok. Porque así que enredo. Deme un segundo, por favor. Tranquilo. Bueno, aquí le podemos poner que entrevista a profundidad, entrevista semiestructurada a profundidad. Ok. Ah, Pero entonces, ¿dónde pusimos cuál era la cantidad? de La personas cantidad. entrevistadas. Sí, No, eso no lo colocamos. y el perfil. El perfil, ya te digo, sí lo colocamos. Perfil. Sí.
Solo hicimos el comentario en la parte antes que dice diseño de preguntas, que estos participantes han sido seleccionados por su experiencia, capacidad de análisis, conocimiento del mercado, lo que permitirá obtener feedback valioso para validar la viabilidad y potencial de crecimiento del negocio. Solo colocamos ese párrafo. ¿Dónde está eso? Ahí donde dice, antes de diseño de preguntas, donde comienza el título de técnica de prototipado. Más abajito, por favor. Técnica de prototipado. No, ahí. Entonces, ahí en el 1, 2, en el tercer párrafo. Sí, pero no decimos cuántos. No, hay que hacer un ítem que se llame perfil. Ok, Y acá, por ejemplo, validez estadística del instrumento. Si no hay validez estadística del instrumento, no pongamos el ítem. Porque ustedes dicen ahí es que, sin embargo, no dicen es que, eh, sin embargo, aún es posible analizar ciertos aspectos que contribuyen a su validez y confiabilidad. ¿Cuáles? Entonces yo creo que pues eso no ha lugar, pues que pues nosotros finalmente lo que tenemos que explicar es por qué tomamos la decisión de lo que habíamos hablado la vez pasada, por qué tomamos la decisión de del perfil con el que vamos a consultar o hacer el ejercicio de validación y por qué finalmente decidimos que fuera esa cantidad de personas teniendo en cuenta pues que es un perfil sofisticado, que pues que no es fácil conseguir ese tipo de personas con ese conocimiento y que por eso la cantidad pues nos pareció como la indicada, de manera ok. que pudiéramos con ellos obtener las respuestas necesarias para identificar la validez o el rechazo de la hipótesis. Pero entonces hay que poner un ítem que diga perfil, porque aquí ya dijimos técnica de prototipado, tan dijimos que listo, que vamos a hacer unas preguntas, esto está muy bien, la evidencia del instrumento, aquí también, pues yo diría que acá es como explicar más que poner las preguntas, es como orientar al lector sobre qué tipo de preguntas vamos a formular y decir, para ver las preguntas, ver el anexo tal. Entonces en el Ok. anexo están las preguntas. Y aquí Explicar. poner Ok. perfil y explicar a quién es que le vamos a hacer esas preguntas, por qué lo seleccionamos. Puede ser ahí o puede ser antes, Listo, ¿cierto? profe. Puede ser acá. No, es que me parece que sería como el momento más. Buscar. O aquí antes de evidencia del instrumento. Aunque las preguntas son tan poquitas que no sé si valga la pena hacer un anexo. No, vamos a poner mejor acá el perfil, ¿cierto? Quitemos esto de validez estadística del Ok. instrumento, ponemos aquí perfil antes de la evidencia del instrumento y explicamos súper bien el perfil, quiénes son y dónde va a ir el anexo de las hojas de vida. Yo diría que después del perfil, que apliquemos el perfil de los entrevistados. Entonces, para ver las hojas de vida de estas personas, seguir el anexo tal. Listo, profe. Listo, ya de ahí Preguntas. evidencia del instrumento. Muchas Entonces aquí hay que explicar un de- poquito más. A continuación se evidencia el instrumento a utilizar a saber. La entrevista, dicha entrevista está compuesta por 10 preguntas. El propósito de las preguntas es lograr adentrarnos en como una explicacioncita más profunda de por qué se estructuraron de esa manera. Yo creo que muy bacano, por ejemplo, explicar el proceso que ustedes vivieron, como los cuatro miembros del equipo hicimos, cada uno planteó un ejercicio de preguntas, luego lo que hicimos fue sostener una conversación para lograr eh, definir cuáles preguntas de esas pues eran las más relevantes, cuáles preguntas coincidían y podían ir entonces en una sola. De manera que al final del día nos quedamos con las 10, con estas 10 porque estaban orientadas más hacia la validación del modelo de negocio, que sí me entienden, como una Así. explicación también metodológica de cómo fue que llegaron a esas 10 porque eso fue difícil, o sea, eso no fue, Sí, acuérdense que sí. nos tomó como una semana poder llegar a esas preguntas, entonces Ahora, explicarle, narrar más cómo nos costó llegar al punto de las 10 preguntas. Detallar más es lo que usted está mencionando. sí, Ok, anotado.
Pues como cómo llegaron a él, listo. Cómo llegaron Listo, a profe. ella. Listo, listo, anotado también. Listo. Análisis, ya tilde en la A. Hay que revisar la ortografía. Acuérdense de Análisis. enumerar todo, listo. Sí, también anotado. Bueno, yo creo que vale la pena desarrollar un poquito más. O sea, cuando decían que era una limitación del tamaño del mercado, ¿por qué hablaron de una limitación de, por qué significa una limitación y no, por ejemplo, una muy buena estrategia de nicho? ¿Cierto? O sea, como que hay que tratar de profundizar un poquito más en el análisis. Ok, profe. Estoy tomando nota. Y miren, si en los análisis estamos empleando el porcentaje, entonces aquí también deberían decir por qué. O sea, sin embargo, se destacó, entonces se destacó es qué porcentaje. Les habló a ustedes de que el enfoque exclusivo de atender personas de tallas grandes como una limitación del mercado. ¿Por qué? Porque demográficamente qué o por poder adquisitivo. O sea, desarrollen bien esa idea. Ok, El 70% de los encuestados recomienda ampliar el público objetivo para incluir todas las tallas, ya que esto ayuda a cumplir con los objetivos comerciales sin diluir la identidad de la marca. Lo mismo, o sea, como incluir todas las tallas. ¿Por qué? Porque esto, que es lo que, pues como que si tenemos los insumos de un montón de entrevistas, están muy tacaños los análisis. O sea, hay que recoger lo que ellos dicen, en algunos momentos se puede citar textualmente, pues como que si hay un buen insumo ya para analizar, pues que haya mayor profundidad. listo, profe. Pues sí, sobre todo como explicar el por qué. Por ejemplo, si aquí si el marketing de influencers y redes sociales está bien, que, que dentro de lo que ellos decían, pues favorecía esto, porque es que además trabajar con minoristas y mercados especializados significa también más costos para la empresa. Entonces, por ejemplo, ¿qué relación veían ellos entre el costo y beneficio de tener más canales? Pues como que traten de explicarlo. Sobre todo, ¿saben qué, muchachos? Muy desde el negocio. O sea, esto hay que explicarlo no lo podemos explicar académicamente, hay que explicar qué fue lo que ellos nos dijeron, que ustedes le van a decir a Ana María y que Ana María va a entender claramente, porque si a Ana María le dicen esto, pues es como cualquier persona que le dice a uno, venga, y no debería ser también muy bueno vender por minoristas y mercados especializados, pues como una idea suelta, ¿no? No como la consulta a expertos, a unos expertos que le dieron a unos razones por las cuales había que tomar la decisión de expandir o de abrir los canales de venta. Listo. Cargo contextual textualmente y mande Lo mismo acá, entonces miren, el 60% de los participantes identificaron los altos costos asociados a los materiales orgánicos. ¿Por qué? ¿Qué hace que los materiales orgánicos tengan un alto costo? Denme un segundito, por favor. Tranquilo. Bueno, Ray, tenemos bastante tela por cortar. Sí, estoy aquí tomando nota de todos los. Pues, pero miren que todo conduce como a lo mismo, o sea, la idea está correcta, lo bacano es que no es como, no, esto está malo, no, la idea está correcta. Lo que pasa Hay es que que fueron profundizar. demasiado precisos, ¿me entienden? O sea, como si yo soy un jurado y me doy cuenta que lo que están haciendo acá es consultar a unos expertos, es porque la opinión de los expertos es súper valiosa, pero ponerla en cuatro renglones es como, pues, pucha, Muy entonces si limitado. hicieron 10 preguntas, pues, o sea, a 10, pues, ¿sí me entienden? Como, yo Sí, creo que sí. puede haber más profundidad. Sí, profe, ¿Por de qué acuerdo. asociaron los materiales orgánicos con altos costos? ¿Qué fue cómo elaborar esa idea un poquito más? ¿Cierto?
Listo, profe. Eh, profundizar. Y su suministro incontrolable como problemas clave. Por ejemplo, cuando dicen suministro incontrolable, ¿qué es eso? ¿A qué se refieren? Espérate, profundizar. Recuerden que el jurado que va a leer esto, o sea, no soy yo, sino una persona que no ha leído nunca nada, no ha hablado nunca con ustedes. Entonces no va a tener contexto. Entonces hay que darle todo, Todo decirle, desmenuzadito. sí, desmenuzadito, exacto. Listo, profe. Estos desafíos pueden abordarse a través de la adopción de políticas de aprovisionamiento sostenible y comunicando la educación del consumidor sobre el valor agregado. Pero entonces, ¿qué? O sea, la conclusión es que a pesar de que eso sea así, de que esos desafíos se puedan abordar con eso, igual sigue siendo muy complicado o no, o sí. Entonces, pues sí me entienden como, Claro, entendemos tu recomendación. creo que es que estoy aquí como, listo. Estrategia de alianzas. El 90% de los entrevistados considera que los socios clave, proveedores de materiales orgánicos, diseñadores y ONG son fundamentales, pero recomiendan expandir la red de aliados estratégicos hacia empresas de reciclaje y marcas consolidadas en la industria sostenible porque La esto va a respondo. favorecer. Ok, la respondo. De Carlos. De nuevo, como la numeración, pues para que sepamos que Para haya no mucha perder claridad. nunca. Una tabla de contenido, pues un índice y luego ya así ponerle los números a todo. La hipótesis Listo. sobre la viabilidad y potencial inversión en la propuesta de Modest Slow Fashion fue aceptada bajo ciertas condiciones, ya que los resultados sugieren que la propuesta de valor es efectiva, pero el éxito está condicionado a cambios estratégicos específicos. Optimización del mercado objetivo, la concentración en ciertas porciones de un segmento de nicho puede resultar en altos costos de oportunidad en países en desarrollo, por lo que sería conveniente implementar una estrategia de segmentación menos restrictiva. Dos, diversificación de canales de distribución, aumentar la rentabilidad y escalabilidad del negocio indirecto, fortalecerá la propuesta de venta directa mediante el establecimiento de relaciones con retailers y la inclusión de plataformas de e-commerce. Gestión de costos y aprovisionamiento. Los contratos de abastecimiento a largo plazo deberían acompañar la organicidad de los materiales a mitigar con una los contratos de abastecimiento a largo plazo deberían acompañar la organicidad de los materiales a mitigar con un aprovisionamiento de menor coste. Esto sí lo redactaron ustedes. Sí. Lo que pasa es que en una de las entrevistas, el profesor sugiere que no todo debe ser tan orgánico, sino hay una mezcla de materiales que no sean tan orgánicos para Bueno, que se pero yo puedan no sé. adquirir. Pero ustedes leen esto y, o sea, los contratos de abastecimiento a largo plazo deberían acompañar la organicidad de los materiales a mitigar con un aprovisionamiento de menor coste y estabilidad en precio y disponibilidad. No, Sí, no logro como entender la idea. o sea, la sugerencia que nos dieron es que no depender tanto de materiales 100% orgánicos, sino que hay Entonces, ¿por qué no materiales, decimos eso? ok, bueno, sí, colocar más Pues sí, sencilla la que sea explicación. claro, porque eso está muy ambiguo, o sea, como un menor Listo, coste y listo, profe, estabilidad en tomamos precio y nota. disponibilidad del uso de materiales con menor variabilidad. Lo que pasa es que Sí, yo veo que sí. estas conclusiones, o sea, No. yo creo que están como muy generales, sabiendo que tienen datos tan específicos, o sea, concentrarse en un mercado de tallas grandes, no es ciertas porciones de un segmento de nicho, o sea, o sea, estamos hablando del negocio de Ana María, no estamos hablando, entonces hablemos del negocio. La concentración del negocio en tallas grandes resulta en altos costos de oportunidad, ¿sí me entiende? Y hablemos de dónde vende ella hoy, como así que Listo, en profe. países en desarrollo, por lo que sería conveniente implementar una estrategia de segmentación menos restrictiva, que está orientada a tener pues como los insumos que ya les dio la respuesta anterior. Lo mismo con la diversificación de los canales, ¿cierto? Como lo que ahora lo otro es, si hablamos de la estructuración del negocio, si hablamos
por ejemplo, de los aspectos más atractivos y más fuertes del negocio. Si hablamos de adaptaciones y modificaciones del plan de negocio, si hablamos de requisitos que le pediría antes de comprometer o sea, el análisis Ahorita. debería estar debería estar en función de las preguntas, Ok, pero ¿cierto? O sea, como de acuerdo con las preguntas que formulamos, qué insumos recibimos, porque está bien que puedan ser esas 5, pero es como si ustedes me estuvieran diciendo acá, me tienen que explicar por qué 10 preguntas quedaron categorizadas en 5 respuestas, porque puede ser, o sea, puede ser que ustedes hayan dicho, no, hicimos 10 preguntas, pero las 10 preguntas nos condujeron a 10 categorías. Si es así, entonces explíquenlo acá en los resultados del instrumento. A partir de las 10 preguntas formuladas a los y las entrevistadas, lo que pudimos establecer es que las respuestas que nos dieron eran susceptibles de organizar en 5 grandes categorías, que son ok, estas y estas. ¿Cierto? Primero hablan de las categorías. La propuesta de valor. Aquí vamos a categorizar todas las respuestas que estuvieron asociadas, hablar sobre esto y esto y esto. Segmento de clientes, aquí vamos a categorizar. ¿Sí me entienden? Como que uno sí, entienda sí. por qué 10 preguntas se convierten en 5 puntos de En análisis. 5, ok, sí, entendido. Y lo Sí, mismo sí. acá, porque cuando hablan de la aceptación o rechazo, si se analizaron 5 categorías y en todas hay datos contundentes del 90, del 60, del 80, del 70%, porque aquí luego analizamos solo 3 cosas. No deberían ser las mismas 5. O fue que acá, de nuevo, hicieron un análisis y eso les permitió llegar a que hay 3 categorías de análisis o quedaron faltando 2. Listo, Sí, bro. sí, sí soy claro. Sí, sí, claro. Claro, claro. Tiene que ser consecuente lo que Claro, preguntamos claro. con las. Ok, La hipótesis a validar, el instrumento que empleamos, el perfil de personas que decidimos emplear para la entrevistas. validación. ¿Cuáles fueron entonces las preguntas cuáles fueron entonces los análisis que hicimos de sus respuestas? ¿Qué categorías nos permiten hacer ese análisis? Y cómo de ahí entonces nosotros pues pasamos a dictaminar si se acepta o se rechaza a partir de esas categorías de análisis y luego miremos la reflexión. Entonces, por ejemplo, esto, como si precisamente lo que les están diciendo es que esto tiene un problema de abastecimiento, ¿cómo es posible con eso abastecer una alta demanda? Sí, sí me hago entender, o sea, Sí, sí. los aprendizajes tienen que conversar con esto. Y sobre todo los aprendizajes y reflexiones, muchachos, deberían estar como enfocados en, pues que, por ejemplo, qué aprendizajes les deja el tener una conversación con una emprendedora que tiene una hipótesis de negocio y luego contrastar eso con expertos, Ok. pues como qué aprendizajes dejó de eso, porque aquí no se trata otra vez de volver a pues como a conversar sobre lo que ya han dicho. O sea, ahí en el tema de aprendizaje es más que todo lo que nos llevamos de este ejercicio, de confrontar el Claro, negocio de Ana con. Ok. claro, porque fue un momento muy bonito, o sea, ustedes se Sí, sientan y sí. hablan con Ana María, ustedes entre Y costó. ustedes construyeron un conocimiento alrededor de la percepción que tenían del negocio de ella, formulan unas preguntas y se las hacen a unas personas súper tesas y que aprendimos no solamente de lo que nos dijeron, sino del proceso metodológico, de la manera como abordaban, la manera como le respondían, de, del tipo de pensamiento que tienen esas personas al momento de analizar un negocio. Ok. Pero por la pregunta, Sí, dime. acá donde dice hipótesis validada, ahí también va la hipótesis que validamos con las preguntas, o eso ya queda solo arriba. ¿Cómo así otra vez? En hipótesis validadas, ahí en la parte que estaba, también hay que Espérate, me colocar la recuerdo. hipótesis que validamos con las preguntas que hicimos, porque la No, hipótesis que no, nosotros queríamos, así está no, porque bien.
no porque ahí son aprendizajes y reflexiones. Ok, perfecto. O sea, la idea ahí es eso, que pues ya nosotros ya dijimos qué validábamos y qué rechazábamos, ¿cierto? Sí. Listo, entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Definir, pues, qué aprendizajes hubo alrededor de todo esto, Experiencia, metodología del entrevistador. que es ya relatar lo que a ustedes les pasó, como fue pucho, o sea, nos dimos cuenta que es muy importante tal cosa, que al momento de plantear un negocio tal cosa es súper importante, que eventualmente hay que priorizar tales cosas, ¿sí me entienden? O sea, ustedes tuvieron aprendizajes alrededor del mercado, de una propuesta de valor, de la cadena de valor en el abastecimiento, de los canales de Los venta. canales. Claro, o sea, ustedes tuvieron muchos aprendizajes, hay que es ya ponerlos en sus Desmenuzarlo más. palabras. Sí, profe. De acuerdo en esta parte también. Listo. Bueno. Una recomendación. O sea, aquí están los principales, miren el análisis, entonces, resultados del instrumento, los principales hallazgos, la aceptación o rechazo de la hipótesis, y a partir de ahí, entonces, qué elementos se van a dejar y qué elementos se van a quitar, ¿cierto? En clave de los Listo. aprendizajes obtenidos. Ujú. Lo mismo, yo aquí ahondaría un poquito más, pero, o sea, de forma está súper bien. Yo creo que lo que falta es un poquito de Fondo. profundidad en el análisis. Gracias a Dios todavía tenemos hasta el 16 pues para montar esto, porque yo creo que es más de que se sienten un ratico a darle más cuerpo, ¿me entienden? O sea, como a no ser tan precisos, Más sino sustancia, más sustancia de la. más sustancia, desarrollar un poquito más las ideas, porque de fondo, o sea, lo que están diciendo es correcto. De pronto hay pues las otras cosas que les hacía como sugerencia, pero me parece que la manera como lo desarrollan es correcta, solo que con más profundidad. Listo, profe. No, yo ya anoté todas sus recomendaciones y le agradecemos a las Sí, recomendaciones para profe, ajustar. gracias por sus recomendaciones. Le preguntamos, se la volvemos a enviar ahora que lo ajustemos, ya lo montamos enseguida en la En plataforma. avances, Sí, no, pues ya como es sobre este, ya lo que pueden hacer es que si quieren, me lo pueden compartir al correo y me avisan por WhatsApp. listo, profe. Porque es que Claro. por WhatsApp no le puedo hacer como comentarios, no lo puedo leer como con tanta facilidad. Entonces me lo mandan al correo y me dicen, profe, le mandamos ahí ya lo que, como creemos que ya, pues porque finalmente no me tienen que mandar todo. Si quieren, me pueden mandar solo esa partecita, o sea, desde lo que hablamos, ¿cierto? Que era como Ok. Desde el revisar análisis. revisar desde técnica de prototipado, de ahí para abajo. Mientras tanto, lo que sí tienen que ir organizando es la numeración, la tabla de contenido. Sí, Claro que sí, profe. listo. ¿Tienen alguna otra duda o estamos claros? Ya, profe, con sus recomendaciones todo es claro. Bueno, hay que darle duro pues porque ya eso es para el domingo que hay que montarlo. Listo. Ay, Claro que sí, profe. Muchas gracias. se desconectó Rey. ¿Cierto, María? Sí, profe, parece que sí. ¿Será que se le descargó el celular o algo? Bueno, cualquier cosa me cuentan entonces, yo quedo súper pendiente. Ah, Rey dice que lo sacó porque estaba desde el celular. Ah, bueno, hágale pues. Listo, Cualquier listo, cosa profe. me cuentan, yo Muchas estoy gracias, pendiente, muy listo. amable. Bueno, Claro que pues, sí. bueno, pues, Que chao. esté bien. Buenas noches. Igualmente.